Programa Radio Analítica de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre. Esta vez vamos a conversar sobre varias cuestiones relacionadas con la articulación, posible o no, de psicoanálisis y salud mental. Todo aquello que pasa en las instituciones, desde el lado de los profesionales, las distintas disciplinas, la atención, la prevención, la asistencia con los pacientes, pero asimismo con la posible articulación de las políticas públicas que en distintas épocas y en distintos gobiernos apuntan al consenso de un estado de bienestar o bien de un estado que deja en supuesta libertad a sus habitantes. Nosotros tenemos una mirada crítica respecto de lo que ocupa el lugar del amo. Mencionamos esa palabra tal vez respecto de las lecturas que ha tenido Jacques Lacan, de lo que supo aprender con Alexandre Koyev y su lectura de Hegel. Todo esto para tratar de aprender, de saber qué situación es posible para alguien que se atiende en una institución y también para cuáles son las grandes biopolíticas que están en juego cada vez que uno escucha al Estado o a las instituciones en su devenir. Es cierto que vivimos una época que está, digamos, de alguna manera acechada por los cruces entre las políticas públicas y las libertades que se toman los dueños del mercado. Y entonces es bastante complejo el lugar que le cabe, si es que lo tiene, al sujeto de a pie, como dicen los políticos, y nosotros diríamos a aquel sujeto y a su singularidad, aquella que es tan imposible que encaje en aquello que un discurso para todos, el discurso del amo, aquel que manda, aquel que gobierna, y también aquellos que disponen de los presupuestos, de los dineros del fisco para la atención de las grandes poblaciones. Entonces, tenemos que decir que el psicoanálisis ahí, como tantas otras, es una modesta disciplina que intenta hacer y dar lugar al sujeto. No es una psicoterapia como otras, no participa de conductismos que lleven a que cada uno marche de una manera como lo quiere el Estado, pero tampoco se ilusiona con las libertades del mercado, ni tampoco asimismo con las revoluciones que quedan pendientes. El psicoanálisis más bien adopta un lugar que es un lugar de una experiencia. Esa experiencia que habrá que ver qué resultados da. Por supuesto que en un Estado que quiere regularlo todo y en un mercado que quiere ver cuáles son los réditos que da cualquier política, el psicoanálisis es algo que tiene un lugar muy especial digo porque a veces es ignorado y se buscan esas terapias estandarizadas, esas terapias breves que intentan más bien anular al sujeto, ponerlo en el lugar de un objeto que rinda y para ese rendimiento verdaderamente ustedes saben cómo se queda a veces vacío el lugar de cada persona en la atención pública y privada de la salud. Veremos entonces en esta charla que vamos a tener, por un lado, con un reportaje y la grabación de las respuestas por parte del doctor Emilio Baschetto, practicante del psicoanálisis, analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y
del Centro Descartes. Asimismo, también conversaremos aquí, en vivo y en directo, con el licenciado Augusto Pfeiffer, que es miembro también del Centro Descartes y asimismo es miembro de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre. También nos va a contar todo lo que viene haciendo en el municipio de Tigre y su experiencia institucional. Así que bueno, seguiremos entonces con eso. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Aquí estamos hoy con Augusto Pfeiffer, miembro, como les contaba, de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre, también de la Fundación Descartes, y asimismo, bueno, trabajás en el municipio de Tigre. Hoy nos interesaba que nos contases lo que tiene que ver con, de alguna manera, esa conjunción tan difícil, ¿no?, de psicoanálisis e instituciones de salud mental más específicamente, y de salud pública, ¿no? ¿Cómo es? Contanos un poco tu experiencia en el tema. Bien, gracias Félix. Sí, respecto a mi experiencia, yo estoy desde el año 2011 trabajando en el municipio de Tigre, en un principio en lo que es el programa de prevención y asistencia en adicciones, un programa municipal que, como bien dicen sus palabras, está dedicado en principio a todo lo que es prevención y promoción de la salud en los equipos de salud, pero también en la población de Tigre. Y también en lo que refiere a tratamientos ambulatorios. Los años que primero estuvo como psicólogo, luego como coordinador, ofrecíamos desde tratamientos ambulatorios, individuales, también grupales, y tomando un poco la propuesta del día de hoy, tratando de poder discutir y pensar cómo el psicoanálisis puede tener algún lugar en la institución pública, sin caer, como bien trabajábamos hace un par de semanas en uno de los cursos de la asociación, en optimismos, digamos, sin mucho contenido. ¿A qué me refiero? El psicoanálisis, digamos, sí está inserto, digamos, en la institución pública, en los servicios públicos de salud, pero nuestra propuesta, por lo menos los colegas con los que trabajamos en Tigre, tratamos de discutir, digamos, cada una de las intervenciones que hacemos, tanto en lo que refiere a la clínica individual con los pacientes, como también en las intervenciones que damos a discutir en los equipos de salud. Eso tanto en la clínica y en el trabajo con las adicciones, y también hoy hace un año aproximadamente estoy coordinando un centro de salud que uno de los equipos efectivamente es de salud mental y estamos acompañados por psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, con la misma política en ese sentido. Me parece que hay que darle importancia a algo que nos guía, que es nuestro horizonte y que hemos trabajado tanto en los seminarios como en los cursos de la asociación, esta propuesta que realiza Miller respecto a sostener un trabajo ordenado por una clínica, una política y una episteme. Sí, vos sabés que, bueno, respecto de lo que decís, se me ocurren algunas cosas. Por un lado, el tema del optimismo y el pesimismo, ¿no? Y por otra parte, lo que han sido las políticas de los servicios que se le han dado a la sociedad desde el psicoanálisis, desde el Instituto Berlín, que era una primera propuesta de los amigos, vamos a decir, simpatizantes del socialismo en la Europa de los años 20, creo que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y por otra parte, todo lo que fue la propuesta de los CPCT por parte de lo que es el campo freudiano, los centros psicoanalíticos de consulta y tratamiento, que brindaban un tratamiento gratuito durante una cantidad determinada de entrevistas a las personas que
no pudieran pagar su tratamiento. Y verdaderamente lo que vos decís toma una importancia muy, muy grande, porque es cierto que cuando nosotros nos recibimos de psicólogos, pero también les pasará a los médicos, a los trabajadores sociales y a otras profesiones más, uno tiene unas ganas y un énfasis en tratar de ayudar a transformar el mundo, ¿no? Entonces, claro, es grande el choque que existe con esa realidad que uno encuentra en las instituciones. Y hoy yo decía lo que es, bueno, el estado de bienestar, que Foucault caracteriza muy bien con el plan Beveridge en Inglaterra, pero después todas las políticas del estado de bienestar, asimismo las políticas del estado neoliberal, de, bueno, cerrar escuelas, cerrar centros de salud, porque lógicamente siempre hace falta alguien que quiera reorganizar las cosas para llevarlas al menor costo posible. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido de alguna manera ese encuentro, por no llamarlo choque, con las políticas públicas? ¿Cómo te parece que puede incidir alguien que se dedica, ya sea a ser psicólogo o médico o trabajador social, cómo puede incidir en el modo de hacer algo con la prevención y la asistencia? Sí, varias cosas. Pienso en mi experiencia. Yo creo que un gran trabajo que hay que hacer respecto al lugar que uno puede ocupar en una institución pública, de salud en principio, es poder, seguramente vía el análisis propio, poder cuestionar los ideales que uno, digamos, lleva a partir de su historia, de sus contingencias en la vida, para que, digamos, no caer, digamos, en un optimismo que, como bien vos decís, en un principio de la práctica uno se recibe como psicólogo, uno es empleado de una institución del Estado como psicólogo, pero eso creo que es necesario, digamos, vía la formación, el estudio y, como bien decía antes, vía el análisis, poder orientarse en una lógica en la que uno pueda ser un intérprete, por así decir, de los lenguajes diversos que circulan en una institución. Desde poder entender y comprender cuáles son los juegos de poder que se anudan en un dispositivo de atención, cuáles son las demandas que existen desde, por ejemplo, el sistema de salud de un municipio, de la provincia, de nación, y poder armar un equipo de trabajo en el que se permita el cuestionamiento continuo de esos dispositivos que uno construye con el afán de poder brindar una asistencia a aquellas personas que solicitan, digamos, una cura en todo el malentendido que puede suponer esa palabra, ¿no? Yo creo que en esa línea la función del practicante del psicoanálisis es comprender que uno no está completamente todo el tiempo como practicante del psicoanálisis, sino que hay momentos con un paciente, con un grupo de pacientes, donde uno puede intervenir para que eso que propone la institución del Estado, que es poder brindar la asistencia, la prevención y todas las intervenciones que pueda hacer a la mayor cantidad de gente posible, porque es su función y no está mal, poder inventar un lugar para el psicoanálisis con el convencimiento de que es un método muy efectivo. Yo creo que esa es una lucha que hay que dar en relación a otros discursos, a otras propuestas terapéuticas que levantan banderas cuestionando quizás a la práctica analítica, pero como uno ya a partir del recorrido de estos años los conoce, creo que es importante estar advertido de eso, para no caer en un optimismo de que el psicoanálisis sirve para todo, porque tiene sus límites, y también en sostener una práctica que lo que aloja es eso, como vos bien decías, que la institución no puede alojar. Una institución
del Estado se piensa en términos de una medida universal en algún punto. Claro. Yo creo que el practicante del psicoanálisis tiene que estar ahí para poder rescatar eso que no entra en las cuentas de una institución, de un programa terapéutico, de internaciones, de tratamientos que se pueden ofrecer, y que creo que es algo que eso tenemos que darle mucho valor. Y creo que la institución en ese sentido tiene que ser permeable y flexible para poder dar lugar a esas cosas. Coincido con lo que planteás. En el próximo bloque vamos a hablar del optimismo, del pesimismo y también de la historia, de la historización que es necesaria hacer para todo practicante, no solamente del psicoanálisis, también los profesionales de las distintas disciplinas, para saber si lo que intentamos ya fue intentado antes, cómo fueron los resultados y qué perspectivas podemos tener en estas instituciones que atienden la tan denominada y maltrecha salud mental. Bien, perfecto. Continuamos entonces en el próximo bloque. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Bien, continuamos con el licenciado Augusto Pfeiffer. Estábamos conversando sobre varias cuestiones que tienen que ver con la articulación posible entre psicoanálisis y salud mental. Tal vez no la haya, tal vez estemos en dos sintonías totalmente distintas, pero al mismo tiempo sabemos por la historia del psicoanálisis, no solamente en nuestro país, pero por sobre todas las cosas, bien vale aclararlo, en la Argentina, en Buenos Aires, el psicoanálisis existe y está mencionado por lo menos desde 1910. Con Germán Gref, en el centenario, sabemos que ese chileno de origen alemán, como lo menciona Freud en las obras completas, estuvo hablando y estuvo exponiendo sobre Freud y sus teorías. Pero también sabemos que desde la década, por lo menos del 40, existió un psicoanálisis que se dedicó a trabajar en la clínica con aquellos médicos que estuvieron en la Asociación de Psicoanálisis de la Argentina. Más bien, luego prosiguió la historia y bueno, el lacanismo hizo su entrada con Oscar Mazota y todos aquellos que lo acompañaron, entre ellos Germán García, para darle un lugar a una nueva forma y a lo que creemos y lo que decía Jacques Lacan, el psicoanálisis que retomaba la subversión del inconsciente o la subversión del sujeto, aquello verdaderamente transformador del psicoanálisis entre otras prácticas, ¿no? Mencionábamos antes sobre el pesimismo o el optimismo. Hay un texto, un libro pequeño con un par de conferencias de George Simmel, contemporáneo de Freud, un filósofo y sociólogo que habló, y hay un texto que se llama Sobre el pesimismo. Retoma varias cuestiones y hay un prólogo de Fernando Savater, el filósofo español, realmente muy bueno, que diferencia entre el optimista, a Savater le decían que era optimista, y diferencia entre el pesimismo quietista y el pesimismo de la acción. El pesimismo quietista es aquel que se queda creyendo que todo va a ir mal, pero hay un punto de similitud con el optimismo que también cree que habría una ley del destino, una fuerza divina que podría garantizarnos que todo va a ir bien. El pesimista que cree que las cosas pueden ir mal se pone a hacer, se pone en lo que nosotros podríamos denominar un campo de acción. Por lo tanto, a veces un pesimista de la acción parece un optimista. Pues bien, más allá de estas interacciones posibles, ¿cómo pensás que se puede trabajar a vida cuenta de los logros, pero también los fracasos de las políticas públicas y de los intentos del psicoanálisis o de los analistas por influir
incidir en algo que permita, bueno, una terapéutica y unos efectos terapéuticos en ese ámbito de las instituciones. A vos te ha tocado en el hospital y en el centro de salud, pero también sabemos que hay analistas en distintas instituciones privadas, obras sociales, bueno, distintos ámbitos para la niñez, discapacitados, adicciones, etc. Sí, recuerdo esto a partir de lo que decís, que Freud no se presentaba como una persona muy optimista. Él era bastante cauteloso respecto a lo que podía decir del bienestar futuro. Digamos, de hecho, fue quien pudo advertir lo que luego sucedió con la Segunda Guerra Mundial y demás. Yo creo que es algo interesante para poder cuestionar esos, como lo llama Lacan, esos muros de lenguaje que habitan en una institución, pero también en uno mismo. Desde quizás cierta ingenuidad en un principio en la práctica ligada a un optimismo y luego sin caer en un pesimismo quietista, juego un poco con eso también, poder estar advertido de cuáles son todas los discursos, las palabras, los imperativos que no se dicen, las demandas que circulan tanto, digamos, en una institución, sea la que sea, pública o no, y también en una sociedad. Creo que, digamos, un trabajo de psicoanálisis es poder inventarse un lugar en toda esa trama de lenguajes que circulan en una ciudad. Digamos, yo ahora pienso si me podría considerar un optimista o un pesimista, pero creo que el trabajo que uno está haciendo sí está ligado a un entusiasmo que nos permite y nos obliga a poder cuestionar todas las prácticas que hacemos, poder supervisar los casos, poder inventar o construir dispositivos de atención que den lugar a que aparezca una demanda, y eso, digamos, abarca todo el trabajo que uno hace en una institución. Recuerdo cuando trabajaba en el programa de adicciones, una pregunta era cómo llamar a ese programa. Algo tan simple como 3 palabras era algo que iba a tener un efecto transferencial, quizás imaginario, simbólico, como queramos llamarlo, pero que iba a dar lugar a que aparezca algo que hasta ese momento quizás no aparecía. Muy bien, bueno, Augusto, realmente has condensado lo que implica hacer una experiencia en las instituciones y en las instituciones de salud mental y de adicciones. Es fundamental para aquellos que se están formando tener en cuenta todas estas vicisitudes. Y además, por otra parte, es cierto que las formaciones de los practicantes, tal el título de un curso que damos este año en el Instituto Oscar Mazota, en la Delegación San Fernando, es fundamental tener en cuenta que alguien se forme, pero al mismo tiempo tenga en cuenta sus formaciones sintomáticas. Es decir, aquellos que trabajamos tenemos que tener en cuenta esto que vos decías antes, los ideales, las formas ideológicas que van influyendo en nuestro hacer, nuestro quehacer cotidiano. Desde ya te agradezco lo que has puntualizado y seguramente, bueno, tendremos la oportunidad de en otros programas profundizar sobre estas cuestiones. Bienvenido entonces. Bien. Atención Analítica San Fernando. Respuestas analíticas a los malestares actuales. Asistencia a niños, adolescentes y adultos. Una consulta a tiempo. 4890-2140. Asociación de Psicoanálisis San Fernando. Director Félix Chiaramonte. Muy bien, hoy vamos a finalizar nuestro programa anunciando que en la próxima vamos a estar con la cuestión de lo femenino en el psicoanálisis. Verdaderamente un tema sumamente interesante que
toca las bases del psicoanálisis, pero también que implica una verdadera cuestión muy contemporánea acerca de las luchas feministas, que, bueno, Verónica Ríos, la licenciada Verónica Ríos, nos va a ilustrar acerca de lo que han venido estudiando en la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre, que han venido investigando las nuevas lecturas desde el psicoanálisis, ya sea desde los comienzos con Freud, pero también los replanteos que han surgido a partir de la lectura y del seminario de Jacques Lacan. Vamos a estar con eso y también seguramente vamos a permitirnos debatir en un terreno en el cual muchas veces el debate queda para un segundo instante, ya que lo femenino en el psicoanálisis implica justamente eso, ver cómo cada cual acepta o más bien rechaza lo femenino en cada cual. Y por otra parte, también ver cuáles son las nuevas investigaciones, las nuevas lecturas que existen y también, ¿por qué no?, las nuevas luchas políticas que se dan tanto en nuestra sociedad, en la Argentina, como en el mundo. Seguramente todo eso está conectado y también nos va a permitir renovar nuestras lecturas, no caer en lugares comunes, permitirnos nuevos lenguajes y también ver qué es lo que se repite, qué es lo que hay de estructural en ese tema. Asimismo, bueno, conversaremos también acerca de otras cuestiones que les vamos a contar en ese momento. Agradecemos a quienes nos ven, nos escuchan y proponemos este trabajo que es Radio Analítica, el programa de la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre, con su espacio clínico de atención analítica, al cual ustedes saben que pueden llamar al 4890-2140, como siempre. Muchas gracias.